Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo financiero que hemos organizado en colaboración entre AFM Cluster y el Cargi. Yo soy Aritz Arteche, director financiero de AFM, y solo os voy a hacer una pequeña introducción a la jornada de hoy. Hoy tendremos la primera de las 3 jornadas que compone este ciclo y hablaremos del reporting económico financiero. El próximo miércoles lo dedicaremos a hablar de la gestión de tesorería y su planificación. Y por último, el 3 de octubre trataremos de la gestión de márgenes, costes y rentabilidades. Pablo Azurmendi del Cargi va a abordar hoy las siguientes temáticas: la estructura del balance, el control analítico financiero de los resultados, la definición de KPIs y cómo todo esto se integra en un cuadro de mando. Tras la ponencia habrá un momento para dudas y preguntas que podáis tener. Las podréis volcar tanto en el apartado de chat como en el de preguntas y respuestas. Y finalmente cerraremos la jornada con una pequeña encuesta que os compartiremos para poder valorar esta sesión. No me voy a extender más en esta introducción, puesto que queremos que la jornada sea dinámica y está programada para que acabe en unos 45 minutos. Pero sí que os quería comentar que si queréis ampliar esta información, podéis poneros en contacto con nosotros sin ningún compromiso y os intentaremos ayudar en la medida de lo posible. Y ahora, sin más dilación, pues voy a ceder la palabra a Pablo Azurmendi del Carri. Tal y como ha dicho Aritz, hoy vamos a hablar sobre el control del reporting económico financiero, que esta sesión la voy a dar yo mismo, que soy Pablo Azurmendi. La semana que viene hablaremos de gestión de tesorería y planificación, que la dará mi compañero Miquel Ansoalde. Y la última sesión, que trataremos sobre gestión de márgenes, costes y rentabilidades. Si todo va bien y podemos, nos juntaremos tanto Miquel Ansoalde como yo para poder darosla en conjunto. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en materia. Como ha dicho Aritz, la sesión de hoy va a estar comprendida o la vamos a dedicar a ver cómo estructurar un balance. Vamos a ver cómo podemos tratar una PIG analítica. Vamos a hablar sobre los KPIs y cómo todos ellos los vamos a integrar dentro del cuadro de mando. ¿Vale? Entonces, a la hora de dividir la presentación o de ver cómo vamos a estructurarla, pues vamos a hablar en un primer momento, vamos a hablar sobre el reporting. Después vamos a hablar sobre los KPIs y cómo todo ello pues, se recoge dentro de un cuadro de mando integral o un CMI, como pone ahí abreviadamente. ¿Vale? Entonces, nosotros desde el Cargi, ¿qué entendemos como reporting? Es decir, porque al final reporting puede ser bueno, pues puede venir de diferentes estos, pero nosotros en el Cargi nos centramos en el reporting económico-financiero de las sociedades, que al final es a lo que nos dedicamos. Pueden ser sociedades de una única sociedad o puede ser un grupo de sociedades o un grupo de empresas. Y todo ello, pues vamos a ir viendo cómo lo vamos integrando y cómo sobre todo vamos haciendo esa medición o esa visualización del dato lo más sencilla posible y lo más fácil posible a la hora de tener que analizar los datos, que es lo que entendemos que para nosotros es lo importante y no el tener que confeccionar los datos. Es decir, que se pierda el tiempo, entre comillas, o que se invierta el tiempo en analizar los datos, no en preparar esos informes. Vale, entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Bueno, pues nosotros entendemos que dentro del reporting tiene que existir una realidad, que es el presente como el pasado, es decir, los números son los números y si los recogemos y los visualizamos de una manera en la que se puedan entender correctamente, pues de esa manera podremos ver e interpretar la realidad tanto presente como pasada de nuestra empresa de una manera muy sencilla. Entendemos que tiene que haber unas proyecciones, es decir, dónde estoy hoy y cómo me voy a ver mañana. Y si juntamos la realidad con las proyecciones cuando llegamos a ese presente del que hablaba, pues tendremos unas desviaciones. ¿Y cómo vamos a medir y cómo nos vamos a medir contra y evaluar contra los objetivos que hemos presentado? Pues bueno, una manera bastante sencilla es contra el presupuesto, que lo tendríamos en la parte de desviaciones, o contra objetivos de KPIs dentro del cuadro de mando integral. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos suele pasar cuando vamos a las diferentes empresas, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes? Pues nos encontramos de todo, pero nosotros siempre solemos hablar de una situación de partida, unos informes y una conclusión, es decir, una consecuencia. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de esta situación de partida, ¿qué es lo que nos suele pasar? Nos suele pasar que no existen buenos informes, que se elaboran de una manera muy manual en Excel o en algún caso, que ya cada vez son los mínimos,
que ni siquiera se elaboren informes más allá de los que el PGC, por llamarlo informe, o la legislación española en este caso, nos exige para presentarse. Es decir, que no tenemos nada para podernos medir. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con estos informes en los sitios donde hay? Es decir, hay empresas donde se hace muy bien y hay empresas donde tenemos que, pues, bueno, mejorar esos informes porque la falta de informes económico-financieros nos hace que no tengamos un adecuado ver de los números. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final de todo esto? Pues que no se hace un análisis correcto de la situación, que no se elaboran previsiones de manera adecuada, que no tenemos indicadores. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos todo esto? Bueno, pues al final que lo que no se mide, pues como suele decir, si no se mide, no se mejora. Y si no se mejora, lo mejor que nos puede pasar es que nos quedemos estancados si lo siguiente y lo normal sería es que no mejorar, acabemos empeorando. Entonces, ¿cómo vamos a ver este reporting? Pues lo vamos a ver desde la realidad, con un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias o PIG y unos ratios. Las proyecciones, ¿qué es lo que solemos hacer en las proyecciones? Bueno, pues las proyecciones vamos a pintar diferentes escenarios, vamos a ver cómo impactan los diferentes escenarios en mis diferentes partidas, tanto sean de balance como de cuenta de resultados. Vamos a analizar, una vez de que lleguemos al momento, esas desviaciones, es decir, si existen desviaciones, tenemos un plan o no tenemos un plan. Si no existen desviaciones, es que somos unos hachas a la hora de realizar el presupuesto. Y todo esto en conjunto sacaremos unos KPIs que sean lo más adecuados o que nos permitan medir de una manera ágil cómo va o el porvenir de nuestro negocio, y todo esto lo acabaremos plasmando en un cuadro de mando integral, que como veréis al final se pueden visualizar de muchas maneras los cuadros de mando integral. Nosotros hemos sacado tres, es decir, para que las podáis ver, pero es decir, un cuadro de mando integral, pues bueno, va desde lo más sencillito hasta lo más complicado que queramos. Nosotros solemos aconsejar que sea lo más sencillo, lo más visual posible y sobre todo que nos permita ver el porvenir del negocio y definir y reajustar si hiciera falta aquellos casos que creemos que son claves para las diferentes empresas. ¿Vale? Entonces, si nos metemos a hablar de realidad, cuando hablamos de realidad, pues hablamos de una realidad estándar y una realidad analítica. Cuando hablamos de una realidad estándar, al final, pues es lo que todo el mundo está acostumbrado a ver dentro de las empresas, es decir, una realidad estándar donde, en este caso, la ley o el PGC nos establece cómo tenemos que ver los datos. Normalmente esos datos son los que tenemos que reportar, pues, a bancos, instituciones financieras o a clientes que nos pidan que les pasemos el balance, sumas y saldos para crearnos un rating, ¿vale? Entonces, al final pues ese balance tiene una estructura prefijada, que sería el activo no corriente, el activo corriente, el patrimonio neto, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Es decir, al final lo que todo el mundo lo tiene es como nos mandan, y al final de aquí pues pocos datos podemos sacar. O sea, sí que es verdad que si quisiéramos saber, pues oye, en clientes de febrero de 2022 que tenía 1.873.000 euros y quiero saber cuál componen esos clientes, lo normal y lo que nos solemos encontrar es que cuando hacemos este tipo de preguntas, pues haya que ir al ERP o haya que salir afuera para poder ver cuál era nuestra lista de clientes y saber el detalle de ese 1.873.000 euros, cuáles eran. Pero estos datos, o sea, se pueden tener o no tener dentro de una herramienta agregada. Pero insisto, es decir, más allá de herramienta o no herramienta, es un dato o una manera de presentar los datos, a nuestro parecer, poco eficiente, puesto que al final todo el mundo lo presenta igual y de aquí, de este tipo de datos, poca información más allá la normal podemos sacar. ¿Vale? Entonces, otra manera de poder ver el balance es el balance consolidado. Es decir, tengo diferentes sociedades en un grupo y lo que quiero es ver cuál es el agregado, cuáles son esos ajustes de consolidado y poder ver ese balance consolidado a las diferentes fechas, tanto la parte del activo como la parte del pasivo y del patrimonio neto. Y una de las tercera forma
que podemos ver un balance, que en la que nosotros desde el Cargue estamos convencidos que hay que dar un paso, es el balance de gestión. O sea, es decir, de dónde saco los recursos y cómo los estoy utilizando. Para los que sois financieros, si lo estáis viendo, habréis visto directamente que, por ejemplo, la cuenta de bancos y la cuenta de bancos no está, es decir, porque simplemente está pues restando a la deuda y lo vemos de aquella manera. ¿Por qué lo vemos de esta manera? Vemos que estamos invirtiendo en una parte de inmovilizado y cambiamos lo que sería el pasivo corriente por un total circulante neto. O sea, al final hacemos el match entre lo que me deben mis clientes, lo que tengo invertido de stock, lo que debo yo a los proveedores y de esa manera saco pues cuál es el total del circulante, ese gran, entre comillas, desconocido de las empresas y que realmente es lo que creemos que sobre todo las empresas que son industriales tienen que, digamos, que monitorizar y sobre todo hacer un seguimiento porque al final es el que nos va comiendo y nos va, digamos, haciendo esos gastos financieros más o menos grandes y ya sabéis que se pueden hacer, bueno, pues se pueden hacer mil cosas para mejorar ese circulante y sobre todo, pues mejorar esa posición de circulante y convertir, digamos, diferentes cosas del balance en liquidez. Por otro lado, la forma en la que tenemos de ver el pasivo es, nosotros lo llamamos total patrimonio y total deuda financiera. Al final es cómo voy a financiar esa parte del activo, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues por un lado tengo la parte de fondos propios y resultado del ejercicio, que sería lo que los inversores han puesto y ha generado la empresa, y por otro lado, esa parte que tengo de deudas o de financiación ajena a lo que serían los socios y ver cómo esto financia a la parte de arriba. Vale, no me voy a extender mucho más porque podríamos estar hablando de estos tipos de balances pues bastante tiempo, pero al final lo que nosotros decimos es que son maneras diferentes de visualizar un balance y sobre todo maneras que una persona que no es financiera lo va a entender bastante rápido y nos va a poder ayudar a tomar esas decisiones que al final es para lo que se tienen que elaborar este tipo de informes, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que era el balance original, pues lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a entrar dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, pues si en el balance nos hemos centrado un poco en la PIG, o sea, en el balance estándar, bueno, la PIG estándar pues la conoce todo el mundo, pero al final lo que nosotros tratamos de decir, bueno, oye, la PIG sí, pero vamos a hacer una PIG analítica que nos permita pues, sacar la información que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Es decir, bueno, pues cuántos son las ventas, esa parte de aprovisionamientos que están relacionadas directamente con las ventas, esas subcontrataciones, esos gastos de desplazamiento, es decir, la mano de obra. Al final, este es un caso concreto de una empresa con la que trabajamos, pero la cuenta analítica es una cuenta que hay que trabajar junto con la empresa para que se obtengan los datos que la empresa quiere obtener de una manera ágil. Entonces, hay diferentes maneras de ver, bueno, pues la PIG analítica, en este caso, bueno, pues vamos a centrar en las compras y en este caso lo que ellos querían ver era, oye, quiero que me compares las compras de este año con respecto a las del año pasado y que me las analices mensualmente contra el presupuesto. O sea, es decir, entonces, a cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la parte financiera, te dicen eso y seguro que te tienes que ir, por un lado, a un Excel a sacar las compras que hayamos sacado del presupuesto, por otro lado, te tendrás que descargar del RP, pues cuáles han sido las compras mensuales del 2022 y cómo vamos con el 2023. Con todo ello, poder hacer ese informe para sacar este gráfico. Bueno, pues en este caso, nuestra herramienta lo que te permite es, va acumulando los datos y te lo permite sacar de la manera en la que normalmente se suele sacar la información, pues en la empresa sacarla de un clic para que la empresa lo pueda visualizar. ¿Vale? Entonces, a la hora de hacer proyecciones, bueno, perdón, pasamos de ver lo que es la realidad, o sea, es decir, lo que es el pasado, a analizar unas proyecciones. ¿Vale? Entonces, cuando yo como empresa tengo el presupuesto, lo normal es crear diferentes escenarios y ver cómo vamos con respecto al año anterior, cómo vamos
mes a mes. Entonces, bueno, lo que nosotros solemos trabajar con las empresas es o sea, decir, cómo te gusta hacer el presupuesto, en qué te basas para hacer el presupuesto. En este caso, que es una otra empresa, lo que ellos decían era, bueno, pues nosotros nos solemos basar en el presupuesto del año anterior y de ahí tiramos para hacer el siguiente y hacemos tres escenarios. Nos ponemos un escenario positivo, un escenario negativo y un escenario neutro. Vale, pues entonces lo que hacemos es les ayudamos a generar esos tres escenarios en base al año 22 y pues bueno, partida a partida de su cuenta analítica, pues vamos diciendo, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? Y les ayudamos a generar una previsión. Una vez de que tenemos la previsión ya cargada, pues lo normal es mes a mes o trimestralmente, dependiendo de cada cuándo se hagan estos ejercicios en las empresas, pues poder sacar un informe a una fecha mensual o acumulada de cómo voy con respecto a lo que yo había presupuestado. Si me digo, pues quiero sacarlo a una fecha, pues con respecto al escenario uno, lo que hace es, digo, bueno, pues en febrero del 23 yo había previsto facturar 732.000 euros, por ejemplo, y he facturado 1.007.000. Por lo tanto, voy un 38% por encima. ¿Cuál es la previsión que tengo a cierre? ¿Quiero corregir esa previsión porque estoy mejor o la quiero corregir? Bueno, pues la puedo corregir tanto para bien como para mal y generar un informe de una comparativa que me permita, pues muy rápido, cargando el sumas y saldos y dos Excels más, ver cómo estoy en cada momento. Con todo esto, qué es lo que buscamos? Al final lo que buscamos es la agilidad en la creación de informes para podernos centrar en lo que de verdad nosotros creemos que es importante, que es el análisis del dato y la toma de decisiones sobre los datos. ¿Vale? En el caso de las desviaciones, bueno, pues si la quisiera ver acumulada, pues simplemente clico en 2023 y voy viendo otra manera de ver diferente de otra empresa con la que trabajamos, pues mes a mes, cómo he ido en acumulado, es decir, pues en enero, en febrero, que sería enero más febrero, en marzo, que sería pues el primer trimestre, cómo voy con respecto a lo que me había propuesto. Entonces, una vez de que detengamos esto, pues vamos a entrar a ver lo que sería el cuadro de mando integral. Entonces, simplemente os lo voy a enseñar porque nos vamos a centrar ahora directamente en ver cómo podemos generar un cuadro de mando integral en base a familias, en base a diferentes cosas, pero podríamos tener un cuadro de mando integral de balance y otro de PIG o de cuenta de pérdidas y ganancias. Vale, entonces, pues si tuviese uno de balance, en este caso lo que querían era ver pues ratios de independencia, deudores, de mano de obra directa, bueno, de capital, de diferentes estos. Los podemos ver tanto en número como los podemos ver en gráfica. Vale, entonces esto no me voy a parar mucho porque es lo que vamos a ver ahora en más detalle. Entonces, bueno, pues de PIG, pues en este caso quieren ver la PIG entera suya, quieren comparar su dato real contra el objetivo, ver la desviación, lo quieren ver tanto en mensual acumulado como en mensual. Bueno, pues aquí se ve pues los diferentes movimientos que tiene esto y cómo se pueden ver diferentes cuadros de mando integral. O otra manera de verlo sería un cuadro de mando integral en el que estén mezclados tanto datos financieros como datos no financieros. Entonces, ahora vamos a pasar y nos vamos a centrar un poco. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ahora hemos visto cómo se puede proyectar o cómo se puede ver la realidad, cómo se pueden realizar proyecciones y compararlas contra la realidad, que serían las desviaciones, y hemos visto tres maneras o diferentes maneras de ver un cuadro de mando integral. Entonces, para poder generar un cuadro de mando integral, lo que necesito es poder seleccionar los KPIs que realmente a mí me interesan proyectar y poder medir, ¿vale? Entonces, cuando me centro en los KPIs, pues no solo vamos a hablar de KPIs financieros, que serían los que nosotros estaríamos encantados de hablar y en los que mejor nos manejamos, pero entendemos que una empresa pues no solo son las finanzas y por eso pues tenemos que centrarnos en diferentes cosas aparte de la frialdad del número que hemos estado viendo. Entonces, nosotros solemos decir que existen dos maneras, aunque sabemos que existen bastantes más, pero bueno, por simplificar lo que decimos, oye, pues tenemos dos maneras de hacerlo. La primera, y es la que a nosotros nos gusta menos, sería pues cojo un listado infinito de indicadores y empiezo a pensar los que me pueden encajar o los que a mí me interesan y creo que son los que tengo que medir. Y la segunda, que es la que a nosotros nos parece que tiene por lo menos un sentido menos
menos masoca, diría, que sería que ponerme a leer los 500 indicadores que me salgan, que es hacer un análisis por área o por familia y ver en qué me quiero centrar para poder ver. Entonces, lo que he hecho para esta presentación, he sacado diferentes KPIs que se pueden medir. Obviamente, por el tiempo en el que nos estamos moviendo, no voy a poder ir uno a uno, pero sí que si al final del esto alguien necesita o quiere ver la presentación más en detalle, pues estaremos estar encantados de compartirla y de hecho hemos metido, pues entre comillas, un poco de teoría para que también vosotros pues podáis utilizarlo y que os sirva pues como de base para poder empezar o mejorar aquellos cuadros de mando integrales que seguro que tenéis en vuestras empresas. Entonces, nosotros nos vamos a centrar primero, pues por ejemplo, en el área comercial y en el área comercial pues nos vamos a dedicar a medir las ventas, vamos a medir al equipo comercial y vamos a medir las acciones de marketing, por ejemplo. Es decir, lo hemos puesto como ejemplo para que se vea que no solo únicamente se pueden medir ratios financieros a la hora de proyectar un cuadro de mando integral. Vale, entonces, cuando hablamos de ventas, pues podemos hablar de facturación, podemos hablar de rentabilidad, podemos hablar de la polarización de los clientes, de los plazos medios que tengo de cobro y el porcentaje de impagados. Cuando lo que quiero medir es al equipo comercial, pues tendré que medir pues, nuevos clientes, objetivos, la prospección de mercado, cuánto tiempo tardan en generarse o en cerrar esas ventas. Si lo que quiero vender, o sea, si lo que quiero medir es al equipo de marketing, pues tendré que ver cuántos clientes son web, cuántas ventas estoy haciendo a través de la web, o sea, es decir, dentro de un mismo área, pues ya veis que se pueden medir diferentes cosas y sobre todo a diferentes personas o equipos, ¿vale? Entonces, hemos sacado una lista de indicadores comerciales para que podáis ver y podéis decir cuál es para vosotros la que más os interesa. Entonces, vale. Entonces, el siguiente área o familia que vamos a centrarnos serían en los que aquí estamos más cómodos, serían en la familia económica, ¿no? Es decir, vamos a mirar la cuenta de explotación y vamos a mirar el balance. Dentro de la cuenta de explotación, ¿en qué nos vamos a fijar? Pues facturación, personal ventas, el EBITDA, el margen de contribución, es decir, pues toda la lista que queramos dentro de la PL. En el balance, ¿qué vamos a medir? Pues vamos a medir el pasivo, vamos a medir el activo, vamos a medir el patrimonio neto, vamos a medir la deuda financiera, vamos a medir pues, lo que hemos venido hablando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues igual que hemos hecho anteriormente, hemos sacado unos, unos KPIs del área económico-financiera que creemos que son interesantes, pues como puede ser la rentabilidad, o puede ser el efecto fiscal, o el beneficio por empleados, es decir, al final son maneras de calcular ratios y lo que tenemos que hacer es poder decidir cuáles son los que a nosotros nos interesan, cómo lo vamos a medir y cuando sepamos cómo lo vamos a medir, de dónde vamos a obtener el dato para medirlo. Y una vez que tengamos eso, es cómo lo vamos a visualizar, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis visto que os hemos puesto casi cuatro páginas de indicadores económico-financieros para que vosotros pues, podáis elegir los que queréis y creáis que os vayan a ser más interesantes. Bueno, pues si ahora mismo nos centramos en la producción, pues podríamos hablar de rendimientos, podríamos hablar de subactividades, podríamos hablar de mantenimiento. Cuando quiero hablar de rendimiento, pues tendré que medir la productividad o las piezas que hemos producido o cuántas horas soy capaz de producir, qué costes tienen asociados esas piezas que estoy produciendo y si las puedo abaratar o hacer mejor. Es decir, si existe subactividad, pues tendré que medir el porcentaje de subactividad, tendré que ver dónde están las ineficiencias, cómo las puedo sacar. Es decir, al final lo que buscamos es que nos centremos en aquellos KPIs que sean lo más importantes para una empresa y que midiendo, entre comillas, cuatro datos, siempre entre comillas, porque hay que medir más de cuatro, pero sí que por lo menos nos permita tener una visión más que, como solemos decir, por olfato, que esté pues sustentada en datos y en números, que al final las decisiones que se toman
en base a datos y en base a números, conjunto con el olfato, como diríamos, son mejores decisiones que las que tomamos solo con el olfato. ¿Vale? Entonces, los mantenimiento, pues tendremos que ver o medir los costes de mantenimiento. Bueno, igual que las anteriores familias, os hemos sacado unos indicadores de producción que os pueden servir o no a la hora de tomar la decisión y de crear vuestro propio cuadro de mando integral. Entonces, bueno, pues ahí las tenéis y las podréis ver. Por último, cuando hablamos de áreas familias, pues no nos tenemos que olvidar de recursos humanos, que ahí tendremos que hablar de la parte de vida laboral, tendremos que hablar de formación y tendremos que hablar de rentabilidad por empleado. Entonces, la vida laboral, muy importante medir accidentes, incidencias, satisfacción. Dentro de la formación, pues horas de formación que sean los empleados. Dentro de la rentabilidad, cuál es el coste de los empleados, cuál es la productividad por empleado, cuál es la rentabilidad por empleado, ¿vale? Entonces, al final, pues dentro de una misma familia ya veis que se pueden medir diferentes cosas, pero siempre se pueden medir cosas que nos permitan saber cuál es el porvenir o cómo va el negocio, ¿vale? Entonces, aquí tenéis o sea, los indicadores de recursos humanos y entonces ahora si nos centramos en la hora de visualizar todo aquello que os he contado, que al final, pues en 40 minutos, hablar de diferentes familias y ver todo es un montón, lo que tenemos que hacer es cómo vamos a visualizar esos datos. O sea, los queremos visualizar de una manera, pues con semáforos, o sea, es decir, dentro de las diferentes familias ya hemos decidido ver cuáles son los que queremos medir, cómo los vamos a medir y cómo vamos. Es decir, entre comillas, hemos decidido qué familias vamos a medir, qué subfamilia vamos a medir y qué KPI vamos a medir en cada una de las subfamilias. Bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, en la primera, que sería ventas, y dentro de ventas vamos a medir lo que sería la facturación, la rentabilidad, la polarización, el plazo medio de cobro y los impagados, pues sé que por lo que me está diciendo los semaforitos, que en facturación vamos bien, que hemos bajado esa rentabilidad con respecto a lo que habíamos pensado o lo que habíamos propuesto, porque ese semaforito está en naranja, pero no en rojo. En la polarización de clientes vamos bien porque no nos hemos centrado, no nos hemos excedido en que ninguno de nuestros clientes tenga un porcentaje mayor al que hemos, digamos, propuesto. En los plazos medios, bueno, pues en consecuencia de esa buena facturación, vemos que en plazos medios de pago, de cobro, no vamos tan bien como esperábamos y en impagados, pues tampoco vamos todo lo bien que queríamos. Lo bueno y lo malo de esta manera de ver los KPIs o el cuadro de mando integral es que de un vistazo sé si voy bien, bueno o regular o mal, pero no me permite saber exactamente cuánto de bien, cuánto de mal o cuánto de regular voy. Es decir, está bien porque es visual, pero no me permite verlo. Otra manera de verlo sería pues esta, donde nosotros vemos los KPIs que queremos medir. En blanco tengo cuál es el dato real, es decir, cuál es la realidad de cómo voy, y en amarillo abajo tendría el objetivo de cómo voy. Entonces, a mí esta manera, bueno, aparte de que es más visual y parece una, digamos, entre comillas, más moderno, pues se puede ver claramente que en ventas yo había presupuestado 1,78 millones de euros, que voy 1,87 y que voy un 5% del objetivo. ¿Vale? Si yo quisiera verlo, pues haría doble clic en ventas, igual que si lo hacemos en el margen de contribución, y en el margen de contribución se despliega, en este caso, este gráfico, donde nosotros nos habíamos fijado como objetivo tener un margen de contribución del 60%, y vamos, o sea, del 56%, perdón, y vamos en el 60%. Entonces, pues si lo vemos en la tabla, vemos cómo ese objetivo por meses, cómo
lo tenemos en 2022 como está presupuestado en amarillo, digamos que sería esa línea, y hasta junio de 2022, que es donde tenemos datos, vemos como tanto para enero, febrero, abril, mayo y junio estamos yendo por encima del margen de contribución, pero en marzo, por ejemplo, hemos pinchado. Entonces, es una manera de poder ver digamos, los datos en los que estamos viendo, que en mi opinión da más datos y te permite ser más exacto a la hora de poder tomar decisiones que los semáforos, pero al final no deja de ser una manera diferente de visualizar los datos que tenemos y que los que tenemos que enseñar. Y por último, bueno, pues otra manera que tenemos nosotros de hacer o sea, un cuadro de mando integral, en este caso de la cuenta de pérdidas y ganancias únicamente, pues nos fijamos cómo vamos en cada uno de la cuenta esa analítica que hemos propuesto, pues en este caso sería la compra de materias primas. Vemos cómo vamos con respecto a lo acumulado, cómo vamos contra lo que nos hemos fijado, tanto mensual como en mensual acumulado y contra el presupuesto. Al final son maneras de ver el cuadro de mando integral que nos permiten analizar y tomar decisiones a las personas, que esto es lo que es súper importante, es decir, a las personas que tienen un conocimiento financiero como a las personas que no tienen un conocimiento financiero y al final entienden de datos. Entonces, ¿cuál es el problema o cuáles suelen ser los problemas que nos encontramos a la hora de obtener el KPI? Es decir, ¿de dónde voy a obtener el dato para poder visualizarlo? Entonces, normalmente nos encontramos con dos problemas. Es decir, si el dato hay que sacarlo de un único sitio, pues es un problema a medias. O sea, es decir, porque no es problema. Es decir, porque se saca, lo obtenemos y lo visualizamos. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos una diversidad de origen de datos, es decir, cuando voy a mezclar algo financiero con algo de producción, por ejemplo, o en el peor de los casos es que no tengamos datos. Entonces, si no tenemos datos y no los podemos sacar, pues lo que solemos hacer en estos casos es ver qué alternativas existen para poder medir algo parecido sin que nos cueste la vida poder sacar ese dato. Es decir, porque si no lo podemos sacar, pues no lo vamos a poder medir. Entonces, lo siguiente que solemos decir es cómo voy a obtener el dato, cómo voy a traer yo esos diferentes datos de esos diferentes sitios para poder visualizar y para poder tomar las decisiones, ¿no? Y al final es esto, ¿cómo lo va a visualizar? Pues necesito una herramienta, pues no es el caso de todo el mundo, es decir, hay a veces que con el propio RP o diferentes mecanismos, pues puedo sacar esos datos y el trabajo que único que hay que hacer es, pues, entre comillas, ordenar y fijar objetivos para poder visualizar esos datos. Entonces, al final, no sé cómo voy de tiempo porque me suelo liar a hablar y tal, pero al final cuando nosotros hablamos de reporting, hablamos de esas tres cosas que hablábamos, que serían la realidad, las proyecciones y las desviaciones, y ese cuadro de mando integral. Ese cuadro de mando integral al final no deja de ser pues la elección de los KPIs correctos para la toma de decisión. Entonces, si consigo unir todo eso dentro de un Excel, una herramienta, lo que la empresa disponga, pues al final lo que nosotros buscamos y lo que nosotros estamos intentando desde el cargue es que facilitar o simplificar esa, entre comillas, ese engorro, esos trabajos que hace normalmente el departamento financiero para que la visualización del dato y sobre todo la obtención de esos datos para tomar decisiones pues sea lo más fácil o lo más rápido posible. Entonces, bueno, con esto espero no haberos aturullado mucho y haber ido igual demasiado rápido, intentar juntar todo en una misma sesión, pero bueno, con esto es lo que os queríamos contar desde la parte del reporting económico financiero, que es con esto daríamos, digamos, finalizaríamos la sesión de hoy. Recordaros que la semana que viene a la misma hora hablaremos de la gestión de tesorería y la planificación de la misma y ya dentro de 15 días pues hablaremos de la gestión del margen, los costes y las rentabilidades de los productos. Entonces creo que con esto y efectivamente pues muchas gracias por haberme escuchado. Si necesitáis cualquier cosa, yo os dejo aquí al final de la presentación mi contacto, pero en todo caso cualquier duda o cosa a través de Aritz, pues sin ningún problema, a través de AFM, pues encantados
de responderos. Pues muchas Entonces, gracias, Pablo. Creo que has dado muchas ideas de qué cosas hay que tener en cuenta para reportar, por una parte, porque eso al final es que alguien lo prepare para que lo vea otra persona, pero incluso para el control de uno mismo para sí mismo, ¿no? Un montón de ideas que creo que son útiles y ejemplos de cómo vosotros solucionáis eso y bueno, pues recordar que vosotros estáis también para ayudar a cualquier persona que quiera implantar este método o sí, esta mecánica. sí, que es decir, que nosotros estamos para ayudar, o sea, es decir, no es simplemente la mecánica, sino también pues, el método o decir, ver qué es lo que se necesita en cada una de las ocasiones o necesidades que suele ser, digamos, muy diferente en las diferentes realidades que nos encontramos a lo largo del día a día. Muy bien, estoy mirando las preguntas que han entrado. Por ahora solo tenemos una en la que preguntan si se van a enviar vía email la presentación. Sé que se comparten y creo que se mandan vía email, pero no puedo aseguraroslo. Pero sí, sé que Sí, se van a compartir. sí, sí, sí. O sea que no os preocupéis por eso. Y no hay ninguna otra pregunta, pues nada, daros las gracias a todos por haberos conectado y os esperamos aquí la semana que viene para la segunda jornada de este ciclo. En cuanto a tiempo hemos sido fenomenal, o sea que espero que Sí, os haya gustado el formato y la semana que viene más y mejor. perfecto. Eskerrik asko. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.